Quiero que iniciemos en oración, si usted me acompaña. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento. Padre, gracias, Señor, por tu voluntad, por tu gracia. Te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor, que han venido de sus trabajos a recibir tu palabra, Señor. Estamos aquí porque reconocemos que tu palabra, Señor, es sumamente importante para nuestras vidas. Y queremos aprender, queremos crecer, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Reconocemos que sin tu gracia, Señor, es imposible nosotros seguir este camino, mi Dios. Pero sabemos que tú siempre estás disponible a derramar tu gracia y tu favor. Por eso te pido, Señor, que en esta noche nos hables, nos muestres, Señor, las partes de la palabra que se nos hace difícil o imposible, Señor, mirar, Señor, con nuestro corazón. Sabemos que tu palabra debe ser revelada, debe ser iluminada en nosotros, Señor, por ti. Por eso nos humillamos ante ti, Señor, sabiendo que no es por nuestro intelecto, nuestra sabiduría, sino que sabemos que es por tu gracia, Señor, que recibimos tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la clase que iniciamos dentro de la serie Camino a la Madurez. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte, de cómo escuchar la voz de Dios. Al principio, la primera parte de esta clase, estamos utilizando muchos versículos de una manera de cubrir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y fue más bien una introducción a esta clase, pero también tenía que ver con, vemos en el Antiguo Testamento cosas y nos preguntamos si ahora está también en el Nuevo Testamento. Y cubrimos todas esas áreas acerca de si es necesario, si todavía Dios habla de manera audible o por medio de su voz, o solamente Dios habla por la Biblia, el libro como tal. Bueno, ¿cómo saber que estamos escuchando la voz de Dios? Es una pregunta sumamente importante para nosotros. Como anteriormente decíamos, muchos de nosotros hemos a lo mejor dicho o hemos escuchado mucha gente de una manera muy deliberada y muy sin reverencia decir Dios me dijo, o yo siento de Dios, o Dios me habló. Y a veces escucho personas, en cuanto a mí se refiere, aún yo sabiendo que Dios me habla, a mí me da mucho temor decir así tan fácil, ¿verdad? Dios me habló. Hay veces que yo batallo saber que Dios me habló y tengo que orar y afirmar y darle tiempo y mirar la palabra. Pero noto que hay personas como que es muy fácil decir Dios me habló. Y no estoy diciendo que sea mentira. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener mucho cuidado de decir Dios me habló, o siento de parte de Dios, o siento que Dios me está hablando, si nosotros primero tomar en cuenta lo que la palabra misma nos enseña. En nombre de Dios me dijo, hay muchas iglesias, doctrinas y falsos maestros hoy, ¿verdad?, engañando a la gente. En nombre de, así te dice el Señor. Entonces, cuando Dios habla, siempre sucede algo, pero siempre es conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Cuando Dios habla, según Isaías 55, dice, mi palabra hará lo que yo quiero, ¿verdad? Y llevará fruto. Entonces, no podemos decir así tan ligeramente Dios dice, o Dios me dijo, o Dios te dice, y luego no pasa nada. ¿Qué sucede con los no creyentes? Que entonces afirman su no creencia o su deseo de no seguir al Señor, porque no ven que pasa nada. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de ser muy ligeros en ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, existen dos cosas en nosotros que o nos permite escuchar a Dios o nos impide escuchar a Dios. ¿Cuáles son esas? ¿O cuál es esa? Singular. Esto es el deseo del corazón. El deseo del corazón, dependiendo de qué estamos deseando, o nos permite escuchar la voz de Dios o nos impide escuchar la voz de Dios. El deseo del corazón, para usar un ejemplo más ilustrativo, funciona como una puerta automática. ¿Sí saben cuáles son las puertas, verdad? Que usted se le para al frente, inmediatamente se abren. Esas puertas de cristales así, ¿verdad? Que usted le pasa por el lado y ya se abren solitas. Los hospitales, ¿verdad? Son donde hay muchas de esas.
esa puerta tiene un sensor, y ese sensor está diseñado para que cuando alguna presencia de una cosa o una persona, incluso un animal, se pare delante del sensor, la puerta inmediatamente se abre sola, ¿verdad? Usando ese mismo ejemplo, el sensor de la puerta, podemos decir, el sensor del corazón es el deseo. Cuando usted y yo miramos algo que nos atrae o que deseamos, inmediatamente ¿qué pasa? El corazón se abre. Entonces, por esa razón, la palabra siempre nos manda a que no satisfagamos los deseos de la carne y que andemos en el Espíritu. Porque cuando usted ve frente cosas que usted sabe que le agrada, inmediatamente su corazón se derrite. Quiero que vayamos a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, y vamos a estar viendo los versos 7 y 8. Cuando el corazón ve algo que ama, automáticamente se abre. El corazón ve algo así atractivo y no hay que hacer mucho, ¿verdad?, para que usted anhele allí lo que está viendo. El corazón carnal se alegra cuando ve, oye o siente algo que le agrada a la carne. Este texto lo leímos anteriormente, Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu. Ahora, notan las palabras, siempre que lean la Biblia, vean esas palabras. Fíjate que dice lo que dice el Espíritu. Por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente, ¿verdad? Y en este verso dice, el Espíritu dice, o sea, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Aquí estamos viendo que el pueblo de Dios, si ustedes se dan cuenta, fue sacado de Egipto no por la ley de Dios, sino por la voz de Dios. La salvación no es por la ley de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vemos que todavía no tenían la ley, no tenían las escrituras, todavía no se habían entregado las tablas. Entonces quiere decir que todo lo que ellos hicieron fue por la voz directa de Dios. Y este verso nos dice claramente, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Humanamente podemos escuchar o podemos oír de distintas maneras. Por ejemplo, podemos oír de manera involuntaria. Por ejemplo, si yo estoy hablando, yo puedo, por ejemplo, seguir hablando y hacer esto, ¿verdad? Y seguir hablando. Pero usted es quien decide qué quiere escuchar, mi voz o esto que lo entretenga. Pero eso que yo estoy haciendo, usted lo escucha involuntariamente. No importa que usted le ponga atención o no, sí notan que se escucha, ¿verdad? Entonces, tenemos un mecanismo en nuestros oídos que escuchan automáticamente. Si pasa un ruido, un sonido, el tren, usted no tiene que decirle oído, oye, sino que él solo escucha. Y aquí vemos que puede ser un ruido, puede ser sonidos, incluso palabras, ¿verdad? Alguien puede decir algo por allá y usted lo oye. Vamos a pensar en este ejemplo para tener sentido. Imagínese usted, levanta la mano el que le gusta el fútbol, no el fanático, no el que le gusta nada más, su mano. Fútbol, no los voy a condenar, levantó la mano un solo, no, sean honestos. ¿Dos nada más? ¿No le gusta el fútbol? Bueno, sí, soccer. ¿Soccer? ¿Soccer? Ah, bueno, aquí le dicen fútbol también al soccer, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginar que a todos nos gusta, vamos a pensar en eso, ¿verdad? Y estamos en el estadio. Cuando el juego está en su máxima expresión allí, ¿qué usted oye en ese instante? Se oye muchas cosas, ¿verdad? Se oye el pito del árbitro, se oye el grito de la gente, el aplauso, ¿verdad? Se oye tantas cosas. Pero usted tiene la voluntad o la decisión de escuchar lo que usted decida. Usted puede ignorar, si usted lo invitaron al estadio y no le interesa, usted se puede poner al teléfono y le puede poner atención al teléfono aún escuchando la bulla del estadio.
¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí vemos el oír involuntariamente y vemos también el oír voluntariamente. Allí oímos muchas cosas. Ahora, solamente vamos a poner atención a lo que tenga más importancia, interés, valor para nosotros. Pero quiero que agarren la palabra interés, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras que un padre usa cuando el niño está allí jugando y el papá lo llama para la tarea, para que se bañe o para que venga a comer? Naturalmente el niño ignora esa voz, pero a veces los padres tienen palabras claves. Le dice algo que al niño le agrada. Le dice, si te bañas, te voy a dar esto, ¿verdad? En ese momento como que se despertó el niño, escuchó. Y el ejemplo es muy importante entenderlo porque lo voy a pasar a transmitir a la palabra. Hay niños que están jugando y de repente le dice, ven a bañarte, ven a comer, ven a hacer la tarea. Y ellos allí como que no oyen. Escuchan, o sea, se oye el ruido de mamá y papá, pero no les interesa. No hay interés. Pero el papá le dice, si te vienes a bañar, te voy a llevar a no sé dónde o te voy a comprar tal o cual cosa. Inmediatamente el niño se para. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Escuchó anteriormente sí o no? Pero ¿por qué a la segunda tomó una decisión? Porque el papá utilizó algo que al niño le interesaba. Exactamente, es muy importante eso. La palabra interés significa, una definición muy básica, valor o importancia que tiene una persona, animal, cosa para alguien. En una segunda definición también significa la palabra interés, inclinación o disposición hacia una persona o cosa. La palabra interés también la podemos ver como atracción, apetito, deseo, anhelo, inclinación, afecto, tendencia. Y aquí es donde la palabra de Dios, la voz de Dios, comienza a recobrar sentido. ¿Por qué muchos no oyen la voz de Dios? La voz de Dios es más audible, y eso le va a sonar un poco raro, que la voz que usted está escuchando ahora mismo de mí. Porque así como usted escucha cosas de manera involuntaria, no tiene ningún tipo de interés para usted. Usted puede escuchar a una persona haciendo ruido y usted dice, bueno, se escucha, pero no me interesa. Y aquí es donde el corazón, voy a retomar para explicarlo mejor. Vamos a escuchar la voz de Dios dependiendo de lo que el corazón le interese. Vamos a escuchar más claramente la voz de Dios dependiendo del deseo del corazón. Por ejemplo, quiero que vayamos a Salmo 24. Salmo 24, verso 4. Este salmo usted lo conoce, lo cantamos muchas veces. Es el salmo donde dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿Quién será ese? Usted va a ver lo que dice este verso porque tiene una referencia al Nuevo Testamento. Jesús lo usó. Salmo 24:4, ¿están allí? Dice a la continuación del 3, la pregunta, ¿quién subirá a la presencia de Dios, verdad? Ahora, cuando usted piense en subir a su presencia, es lo mismo que cuando usted quiere tener comunión con Dios. Es lo mismo cuando usted quiere escuchar la voz de Dios. Subir a la presencia de Dios es con el fin de tener comunión con Él, hablar con Dios, orarle a Dios y escuchar su voz. Entonces aquí el verso 4 dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Ahora, aquí limpio de manos, lógicamente está hablando, por ser en el Antiguo Testamento, está hablando uno que no se ha ensuciado sus manos de sangre, aquel que no ha robado, matado, hurtado, en este caso, ¿verdad? Que es lo mismo que robar o matar. Pero cuando pensamos verdaderamente en quién será esta persona, vemos, es imposible que alguien tenga sus manos limpias de pecado. Pero tiene una implicación. Hubieron hombres en el Antiguo Testamento que se guardaron para el Señor, pero en fe, ¿verdad? A pesar de ser imperfectos. Pero luego dice el verso, y puro de corazón. ¿Qué es ser puro de corazón? Parece ser que la Biblia, cuando habla de puro de corazón, se está refiriendo, parece ser, a una persona que no tiene malos pensamientos, ¿verdad? Una persona que no peca,
una persona que está llena de la pureza de Dios. Y ahí otra vez vemos una imposibilidad. Lo que puros de corazón significa acerca del deseo del corazón, ¿verdad? Por ejemplo, en un matrimonio, un hombre puro de corazón para su esposa significa que no le interesa otras mujeres, ¿verdad? Eso es ser puro de corazón en el matrimonio. No quiere decir que el hombre no se equivoca, que no falla, significa que solamente ama a su esposa. Entonces, si traducimos eso a este verso, significa un corazón que solamente quiere a Dios. Ese es el ejemplo aquí, ¿verdad? Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Por eso sabemos qué significa eso, porque lo que sigue, dice, el que no ha elevado sus deseos a las cosas del mundo. Luego dice, ni jurado con engaño. Pero quiero que vayamos a Mateo 5, verso 8, para ver el mismo texto en el Nuevo Testamento. Mateo 5, verso 8. Aquí Jesús utiliza el ejemplo del Antiguo Testamento y dice lo siguiente, aquí es el Sermón del Monte. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Limpio es lo mismo que puro. Son aquellos que nada más quieren a Dios, o sea que anhelan al Señor. ¿Se acuerdan en Juan 6 leímos cuando vinieron a buscar al Señor y Él dijo, no me buscan a mí, sino buscan lo que yo le doy? Bueno, ahí Jesús estaba hablando, solamente el que me busca de todo corazón me hallará. Entonces, el verso dice, bienaventurados los limpios o el limpio de corazón, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Significa que una persona que, por ejemplo, es cristiana, se congrega y dice, quiero a Dios, o quiero buscar de Dios, o quiero ver la presencia de Dios, pero también ama otras cosas, es un corazón impuro. Y dice el texto, no verá a Dios. Esa es la implicación de esto. Concluimos que para poder escuchar la voz de Dios, debemos anhelar únicamente ¿a quién? A Dios. Ahora, quiero usar ejemplos, quiero que vayamos a Juan 5. Vamos a ver a Jesús argumentar con los fariseos por esta causa. Ellos querían, según su criterio humano, buscar de Dios, pero cuando Jesús vino, los expuso, ¿verdad? Está frío. Juan 5:37. Aquí quiero detenerme un poco porque hay muchas palabras importantes. Ahora, en la enseñanza de hoy, el enfoque que vamos a tener es que para yo poder escuchar claramente la voz de Dios, primero mi corazón debe de estar puro en buscar a Dios. En otras palabras, si hay ídolos en mi corazón, si mi anhelo no es únicamente buscar de Él, su palabra, su voz, se va a hacer sumamente imposible de escuchar. Vamos a ver lo que dice Juan 5:37. ¿Están todos allí? Dice también, aquí hablando Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio. Ahora, quiero que noten estas palabras. Jesús dice, mi Padre ha dado ¿qué? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que cuando Jesús se le paraba enfrente a la gente, el Espíritu Santo traía la convicción de que Él era el señalado. El Padre daba testimonio, o sea, había una voz en la conciencia de cada persona que Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí dice, Jesús dice, mi Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero fíjense lo que dice luego, y le dice a los fariseos, ¿nunca habéis oído qué dice? Su voz. Ahora, quiero que piensen bien, esos son hombres, entre comillas, de Dios, que pasaban día y noche con la Torá en la cabeza, ¿verdad? Y todos los libros judíos, sirviendo en la sinagoga, ¿verdad? Su único trabajo era ese.
Y Jesús le dice, ¿nunca habéis oído su voz? Aquí es donde aquellos en Mateo 7 que Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, se está refiriendo cuando dice, nunca os conocí. Porque la relación de Dios no tiene solamente que ver con un cristiano que estudia la Biblia, tiene que ver con una comunión íntima con Dios, donde Dios de manera individual nos da órdenes, nos guía, nos muestra, nos habla, etc. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto ni habéis visto su aspecto, o sea, su parecer. Y luego dice, el 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, no tenían la palabra de Dios en el corazón, la tenían en su mente, pero no en el corazón. En otras palabras, su deseo era contrario a Dios. Y suena muy raro esto, porque estos hombres eran hombres de la iglesia, religioso. Y Jesús le dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Saben por qué razón los fariseos no pudieron ver a Jesús como Dios? Porque el deseo de su corazón era impuro. Ellos no estaban buscando a Dios. Querían las bendiciones de Dios, pero no querían a Dios. El 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no, ¿qué dice? Y no queréis. Ahí está la palabra deseo. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Aquí es, mis amados, donde la línea o la pared divisora se detiene. Cuando nosotros predicamos el evangelio al no creyente y la persona no quiere, hasta ahí llegamos, porque cada quien es dueño de su voluntad. Y aquí Jesús le dice, ustedes no pueden oír la voz de Dios porque no quieren. Y suena raro porque usted diría, ¿cómo que no, pastor? Yo quiero. Lo que pasa es que aquí el querer tiene que ver con querer a Dios para hacer su voluntad, no la mía. Quiero que vayamos al capítulo 8. Vamos a ver esta conversación de Jesús con los fariseos. Juan 8, 36. Quiero decir esto con mucho respeto, y no me estoy jactando porque no estoy diciendo que yo soy, ¿verdad? Nadie. Simplemente estoy diciendo algo real. Hay muchas iglesias cristianas, hay mucha gente que sabe Biblia, pero hay muy poca gente guiado por la voz de Dios. Muy pocos, muy poquitos. ¿Y cómo sabemos esto? Lógicamente por los frutos, pero también vemos que la palabra misma nos enseña quiénes son o cuál es aquel que escucha la voz de Dios. Juan 8, 36. ¿Llegaron todos? Dice Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya ¿qué? Cabida en vosotros. Ahora quiero que noten que ellos tenían la ley escrita en su mente. Eso es increíble. Tenían la cabeza llena de la ley de Dios. Pero cuando Jesús le hablaba de la voz o la palabra de Dios, al corazón no las recibían. Y es aquí donde podemos nosotros caer en el mismo fariseísmo, donde tenemos la cabeza llena de la palabra, pero la voz de Dios no haya cabida en nosotros. Fíjense lo que dice el 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y lo que significa esto es que Jesús salió del Padre. Y miren lo que dice luego. Y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué padre? A Satanás. Entonces aquí se está hablando de dos tipos de voces. Y quiero pararme un momento. Cuando usted y yo queremos las cosas de este mundo, somos como esa puerta automática. Le abrimos el corazón a Satanás. Si usted piensa en Ananías y Zafira, si piensas en David, en un momento de su vida, si piensas en Pedro, en Judas, ¿cómo fue que Satanás entró en su corazón? Por el deseo de cosas de este mundo. El deseo por esta vida y lo material es como ese sensor que le abre la puerta a Satanás, aún siendo cristianos nosotros. Ese es el peligro. Jesús aquí le dice,
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y aquí oír y ver es con el corazón. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo la lámpara del cuerpo? Es el ojo, no los ojos, no. El ojo. Pues no se está hablando de este ojo, sino del ojo del corazón, del deseo del corazón. Claro, los ojos son los que transmiten la información al corazón, pero el ojo, en singular, significa lo que el corazón desea. Y cuando Jesús decía, si vuestro ojo es bueno, significa, si lo que deseas es Dios, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. ¿Tiene sentido? Quiere decir que la voz de Dios, y esto es importante, si la voz de Dios entra en mi corazón, produce porque produce fruto. El punto aquí es dejar que entre esa voz. ¿Por qué? Porque primero está el querer que Dios, hacer la voluntad de Dios para que la voz entre. Y aquí, el verso 38 al final dice, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y le dice, ¿sois de vuestro padre quién? El diablo. Y esa palabra sois, ¿quién me ayuda? Del verbo ser. Ahora, quiero que noten algo. Cuando ustedes, esta clase la vamos a dar, el viernes 23 comenzamos a dar esta clase en el instituto, de cómo tomar en cuenta la gramática y cómo estudiar la Biblia de manera práctica. Pero la palabra aquí, el verbo ser, ¿verdad?, significa de quienes somos. Por ejemplo, Romanos 8 dice los que son de la carne o los que son del Espíritu. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado, ¿verdad?, todos sus deseos. Y aquí la palabra son, porque el Señor le dice, sois de vuestro Padre, no es como cuando decimos, yo soy del diablo o yo soy de Dios, sino que el deseo de mi corazón determina de quién soy. ¿Se puede entender? ¿Sí lo entendieron? Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué dice? Haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Ahí está el oír. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Que Jesús está refiriéndose. Escuchó la voz de Dios y se sometió a ella. 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Se van dando cuenta que no importa lo que digamos? Jesús le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Una palabra muy pesada. No importa lo que digamos, es lo que anhelemos en el corazón. Y el verso 42, fíjense lo que dice. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Aquí es donde vemos, donde Jesús distingue quiénes son los hijos de Dios. No es el que dice Padre nuestro, es el que quiere hacer la voluntad del Padre. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y le dice esta pregunta. Ahora quiero que noten lo que Jesús le pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? ¿Qué dice? Mi palabra. ¿Sabe quién le está hablando, hermanos, a ellos? Dios. A los fariseos le está hablando el mismo Dios. Dios hecho hombre le dice, ¿por qué no me pueden escuchar? ¿Saben por qué? Porque el deseo de este mundo querían hacer. Ahí está la pregunta, ¿por qué hemos caído en un conformismo de decir, wow, los otros días Dios me habló acerca de no sé qué? Y uno siempre dice, bueno, cuando alguien dice así hay que escuchar, ¿verdad? Uno no puede decir, Dios te habla, no te habla, uno escucha. Pero entonces hay veces que yo veo gente que dice, Dios me dijo que hiciera esto. Y tú notas en la vida de la persona algo muy simple que la palabra lo manda a hacer en obediencia y no lo hace. Y yo digo, a lo mejor soy yo que no entiendo, pero el Señor brinca cuando te dice haz esto y no lo haces y te manda a hacer otra cosa. Con Jonás no hizo eso, ¿verdad? O sea, hay gente que Dios le dice perdona, ¿verdad? Y no perdonan. Pero luego dice, Dios me habló y me mostró, digo yo. No digo que no, pero yo lo pongo en duda según la Biblia. ¿Me están entendiendo?
Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, ve y predícales a Nínive, y no lo hace, ¿verdad? Y luego lo mete en el pez, y luego lo saca, y luego le habla otra vez, ¿qué le dice? Vamos a dejar eso para después, deja a Nínive tranquilo, ve a hacer otra misión. ¿Verdad que no dice eso? Sino que saliendo del pez le dijo, ve a Nínive. Entonces, cuando estamos en desobediencia, ¿cómo es posible decir que Dios me está hablando? Ahí es donde yo no soy muy exigente, sino miro lo que dice la Biblia. Entonces, cuando decimos Dios me habló, ¿verdad? Y hay cosas que no hemos atendido, ahí está sujeto a examen eso. ¿Amén? Para que no digamos tan ligeramente Dios me habló. Jesús le dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿cómo es que no me conocen si dicen que son de Dios? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está duro eso, hermanos. Eso es un verso que yo lo leo y tiemblo. Cuando dice vosotros sois, ¿sabe lo que le está diciendo? Ven lo que dice luego. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús le está contestando por qué no lo pueden escuchar. Porque quieren hacer los deseos de este mundo. Por eso dice primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proceden del Padre, sino del diablo. Dice del mundo, pero significa del diablo. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sabe lo que me acuerda a mí esa parte? Que a veces oramos para que Dios nos hable, pero a lo mejor estamos diciendo, Señor, quiero comprar esto, ¿verdad? Háblame, Señor, ¿lo compro o no lo compro? Señor, y el Señor te dice, arrepiéntete y perdona. Señor, ¿lo compro o no lo compro? Perdona, ¿lo compro o no lo compro? Y decimos, es que el Señor no me habla. ¿Será que no nos habla el Señor? Claro que nos habla. Es que no queremos escuchar lo que nos está diciendo. Queremos que nos diga lo que nosotros queremos. Por eso dice primera de Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no, no nos oye. ¿Están de acuerdo? 45, dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Saben por qué? Porque no querían. Dice el 47, una palabra de dos letricas allí. El que es. Lo hago a propósito porque es una manera de usted recordarse cuando esté estudiando la Biblia. Es a propósito que lo hago. Eso es, así se acuerda y dice, como el pastor decía, despacio, ¿verdad? Esa palabra es, tiene dos letricas, pero es del verbo ser. Entonces, cuando usted y yo, eso, hermanos, en el amor de Dios se lo digo, a mí esto me confrontó mucho. Para yo decir que soy de Dios, yo tengo que primero querer hacer la voluntad de Dios, quererlo a Él, aunque no me dé nada nunca más. Eso significa, porque miren lo que dice el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, ¿por qué? Porque no sois de Dios. Están duras las palabras, durísimas, porque esa palabra, el que es de Dios, lo que significa no es decir, yo soy del Señor, eso no vale nada. Es nuestro corazón sometido a la voluntad de Dios en obediencia. Eso significa ser de Dios. En primera de Juan dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano y hace justicia, no es de Dios. No importa que te bautizaste en el mar muerto. No importa de verdad. Y que vayas a Jerusalén y te bautices. Hermanos, eso es para nosotros tomar un tiempo y pensar. Yo estoy en la lista también. Yo digo, Señor, yo quiero ser tuyo, pero no es cuando yo lo digo que soy, es cuando hago tu voluntad. Por eso Jesús decía, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Claro, el Señor sabía quiénes eran, pero en relación íntima no los conocía.
Y voy a volver al 47. Esa palabra, el que es de Dios, ustedes la van a ver en la Biblia como los que son de la carne y los que son del Espíritu. Es lo mismo. Repito, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Entonces quiere decir que el deseo de mi corazón o me impide escuchar su voz o me ayuda a escuchar su voz. Escuchar la voz de Dios es por el oír su palabra. El oír su palabra. No es el oír la Biblia, es el oír su palabra, el cual lógicamente es su Biblia. Eso lo vamos a explicar en un momento. Quiero que vayamos a Daniel 10. Daniel 10, verso 7. Estos textos a mí sí me confrontan porque es de cuestionar en cada paso de nuestra vida cristiana. Y aquí vemos otro hombre. Daniel es un ejemplo que siempre debemos estudiar. Ustedes que trabajan en el mundo secular, ¿verdad? Lean mucho las historias de Daniel, porque Daniel estaba en Babilonia y Daniel nunca se contaminó, nunca se mezcló con las cosas de este mundo. Y a veces usted dice, usted cree que un cristiano debe trabajar, por ejemplo, en una cervecería, ¿verdad? Que es un lugar de alcohol. Entonces yo no le puedo decir sí o no, Dios tiene que decirle, pero Daniel trabajaba para el rey y todo lo que el rey hacía era pagano. Ahora lo que nunca hizo fue adorar, lo que nunca hizo fue formar parte de ese tipo de práctica pagana. Pero Daniel es ese ejemplo. Él, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuatro, nos dan una instrucción de cómo estar en un mundo caído sin contaminarnos. Y en el capítulo 10, verso 7, Daniel tuvo una visión. Dice, y solo yo, ¿cómo dice ahí? Y solo yo, Daniel. Quiero que vean que Daniel no es el hijo mimado del Señor. No es el hijo en cual tengo mi complacencia. Se van a dar cuenta por qué Daniel dice, y solo yo. ¿Saben lo que significa y solo yo? Que solamente él escuchó la voz de Dios. Pero van a ver por qué, no porque él era mejor. Dice, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron así como Adán, ¿verdad? Dice, quedé pues yo, ¿cómo dice? Solo. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero quiero que noten lo que dice el 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Me encanta que el verso dice sonido. El sonido de sus palabras. Significa que escuchó algo de manera real, ¿verdad? Y dice, y al oír, lo repite, el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano. Ahora, me voy a adelantar a darle un tip, que lo voy a dar en el instituto luego, pero se lo voy a dar. Si ustedes notan el orden de la oración, fíjense que él está hablando de alguien, dice, y vi y escuché su voz, pero él no dice, y su mano me tocó, él dice, una mano. Esa palabra una significa que alguien, aparte de lo que él está viendo, le tocó. Entonces aquí hay dos personas en esta historia. Está el ángel Gabriel y la presencia de Jesús. Eso significa una. Si ustedes fueran a decir, tuve una visión y esa persona me habló y su mano me tocó, eso es una persona. Pero si usted dice, vi la visión y esa persona me habló y una mano me tocó, significa que fue otra persona. Fíjense lo que dice. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver el texto. Dice, una mano me tocó e hizo que me pusiese, ¿cómo? Sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora, esto es posición de adoración. Si él se queda así, quiere decir que el que le tocó es ¿quién? Jesús, ¿verdad? Si se queda postrado. Pero si el que le está hablando le dice que se pare, no es Jesús. Fíjense lo que dice el texto. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y luego le dice, y ponte en pie. Ahora, le estoy dando unos pequeños tips cuando estudien de tomar en cuenta todo esto, porque entonces aquí no habla, no lo separa, sino que la misma historia te lo dice.
el orden gramático. ¿Sí lo pueden entender ahora? Entonces, el ángel le dice, como le dice a Juan se le apareció un ángel y Juan se postró y le dice al ángel, no, párate, yo no soy el Señor. Cuando Pedro fue a Cornelio, le dijo, no, párate. Entonces, cuando usted ve en la Biblia un ángel que no le dice que se pare, es el ángel del Señor. ¿Significa que es quién? Jesús. Pero este ángel le dice, ponte en pie, y luego dice, porque a ti he sido enviado. Ahora, lógicamente, ¿quién envía? Dios. Entonces él está hablando en segunda persona. Bueno, seguimos, eso fue un tip. Dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, y luego dice, que dispusiste tu corazón. La palabra disponer, ¿saben lo que significa? Bien simple, dar. ¿Dar qué? El corazón. Eso significa disponer. Mi corazón es de Dios. Pero Daniel, cuando nosotros disponemos el corazón, es por ejemplo de esta manera. Siempre uso el ejemplo de un soldado porque ir a la guerra, yo sé que hoy hay maneras de manipular a los soldados porque le ofrecen ayuda, un sueldo, a veces le dan dinero adelante, le pueden dar $50,000 para que vayan a la guerra. Pero cuando ellos toman la decisión, ellos se están entregando a la muerte. Ellos no saben si van a volver. Por eso es cuando ven videos en YouTube de que algún soldado vuelve a su casa a ver su familia, la familia llora. Porque cuando se van es cada día pidiéndole a Dios que lo guarde por ahí. Porque van a dar su vida. Entonces, ese soldado cuando decide entrar a la milicia, lo está haciendo con el entendimiento de que se está negando. Puede perder la vida en esto. Y aquí Daniel tiene la misma actitud. Daniel dispuso su corazón. Y recuérdese que disponer el corazón para Dios significa que todo lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer sin reproche. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, cuando desde el primer día que dispusiste tu corazón, y aquí hay dos palabras, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Luego dice, fueron oídas tus palabras. Ahora, ¿cuándo fue que Dios escuchó su oración? Cuando Él dispuso su corazón. ¿Cuántas veces oramos de palabras y nuestro corazón lejos? Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, ya hemos estudiado que la fe viene por medio al oír su palabra. Esa misma fe, esa palabra, produce en mí qué orar, qué pedir, como conviene. Entonces es la misma palabra de Dios que entra en nuestro corazón y vuelve a Él. Por eso dice, no retorna a mí vacía, ¿verdad? Aquí notamos dos palabras al final del texto, entender y humillarte. ¿Qué significa aquí la palabra hebrea entender? Significa, hermanos, prestar atención. Prestar atención. ¿No es cierto que en la oración se nos complica quedarnos ahí? Prestar atención, el afán nos atrae, oramos 2, 3, 5 minutos y ya queremos salir corriendo. Es la batalla más grande del cristiano. Si a usted le ponen dos opciones a pelear, usted pelear así a los puños con Satanás o orar por 1 hora, usted le gana la batalla a Satanás, yo creo. Hay una alabanza de Chuy García que dice, todo lo demás es más fácil que orar. Orar a Dios, o sea, de la manera espiritual, es la guerra del cristiano. Y por eso Jesús decía de la viuda, dice que era insistente en la oración. Y luego termina el Señor diciendo, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra? O sea, en otras palabras, la oración es un medio de fortalecimiento y recibimiento de fe. Porque lógicamente, para yo orar a Dios, tengo que despegarme de todo aquí. Y es una manera de acercarnos a Dios. Muy importante esto. Y la segunda palabra, humillarte, significa entregar el corazón. Podemos ver que oír y escuchar hay distintas maneras. Habíamos visto la primera parte, escuchar de manera involuntaria, cuando escuchamos algo al aire. Pero luego existe el oír de manera voluntaria, el oír. Ahora, imagínense que yo le diga esto. Quiero que pongan atención a esto. Yo le voy a decir... Por ejemplo, digo a la hermana Antonia que me queda frente, ¿verdad? Dios te quiere hablar, hermana, ¿verdad? Dios te quiere hablar.
y es un ejemplo claro, y le digo, el lunes a las 3:15 Dios te va a dar una palabra, y te va a hablar, es un ejemplo hermana, no conozco su vida, te va a hablar de tu pecado. Yo creo que la hermana buscaría qué hacer ese día y no encontrarse con el Señor. ¿Sí o no? O sea, lo haría pero con mucho miedo. Ahora, si yo le digo, ese día Dios te va a dar una promesa o te va a cumplir algo que tú le has pedido toda tu vida, desde las horas, ¿verdad? Antes de la hora que Dios te da, estará allí esperando con todo su corazón. Sí entienden, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi abuelo me decía a mi hermana, papá, quiero hablar contigo. Si yo me porté mal, yo estaba ya asustado, yo sabía que no había ni regalo, ni nada bueno. Yo decía, ay. Y yo sabía que me iban a regañar, yo no quería ir. Pero cuando mi hermana me dice, papá te llama, bueno, si yo no hice nada malo, yo iba, a lo mejor es un mandado, no sé. Entonces, hoy en día, muchos cristianos quieren escuchar la voz de Dios de manera firme. Y les soy sincero, cada vez que Dios habla es para confrontar nuestro pecado. Cada vez que Dios habla, lógicamente no es con el dedo apuntador, sino siempre es para sanar, restaurar, y de la única manera que lo hace es exponiendo el pecado para sanar el pecado. Por eso es que la palabra, la Biblia, siempre confronta. No importa que tú hables cantar de los cantares, el amor de Cristo, siempre nos va a confrontar, si se predica bien. Entonces, cuando Dios habla, para poder o querer escuchar su voz, debemos de ir de antemano dispuestos a obedecer, diga lo que Dios diga. Ahí es donde Dios mira nuestro corazón. Y aquí vemos que Daniel fue ese ejemplo. Aquí podemos ver la segunda manera de cómo escuchar. Podemos oír de manera voluntaria, podemos oír la voz de la conciencia, podemos oír la voz del enemigo o podemos oír la voz de Dios. Romanos 10:17, vamos allá. Romanos 10, verso 17. Este verso que hemos leído varias veces, es un verso que usted conoce, dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este texto, hay palabras sumamente importantes. Una de ellas es la misma definición palabra. ¿Usted nota que dice palabra de Dios? En la Biblia aparecen dos términos para el término palabra. Uno es logos y el otro es rema, ¿verdad? Logos es toda la Biblia, todo lo que es escrito, ¿verdad? Ese es el logos de Dios. Cuando nosotros estudiamos el logos y nos memorizamos, aprendemos, estudiamos, estamos renovando nuestra manera de pensar, para que cuando Dios nos hable al corazón, poder identificar lo que dice 1 Corintios 2, poner lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir, yo estudio la Biblia, que es espiritual, cuando Dios me habla de manera espiritual, yo uno lo espiritual y digo, Dios me está hablando. ¿Tiene sentido? Entonces ahí es donde el que no estudia la Biblia y Dios le habla, no sabe quién le habló. Es como cuando te llaman por teléfono y te dice, sí, por favor, con el hermano Alfredo Martínez. Sí, ¿quién me habla? ¿No te acuerdas de mí? No. Así nos pasa. ¿Cuánto les pasa eso? Que lo llaman y usted no sabe quién es. Porque no conoce la voz, pero si lo llama Antonia, lo llama Alfredito, lo llama alguien cercano, él entiende. Seguido dice, dime mi amor o dime hijo mío. Porque hay una relación, ya conoce esa persona. De la manera como conocemos a Dios es por la Biblia. Para que cuando Dios nos dé una orden y nos hable, podamos distinguir la voz de Dios, no por el sentimiento, no porque hubo una luz cuando habló, no porque sentí escalofríos, sino porque me habló conforme a su palabra. Aquí es donde vemos la palabra o la definición aquí en Romanos 10:17. Esa definición de palabra en el griego es rema, no es logos. Y rema significa la orden directa. Lo vamos a ver en un momento. Quiero que veamos un ejemplo antes de definir esta palabra. Mateo 13:15. Mateo 13, verso 15. Vamos a ver un ejemplo antes de definir la palabra rema.
Cada vez que estudio la palabra de Dios y la enseño, me doy cuenta de que no hay manera de nosotros manipular la Biblia. La podemos manipular para engañar, pero no podemos manipularla para llevar fruto. Está diseñada de una manera que tenemos que hacer lo que Dios dice para poder ser de Él. Mateo 13, verso 15, ¿están ahí? Dice, porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Se ha engrosado. La idea aquí de la palabra engrosar significa un corazón lleno la palabra engrosado significa engordado. Al punto que está tan gordo el corazón, por así decir, que si usted lo puya con algo, usa un cuchillo o algo, para llegar al centro del corazón donde siente, se hace difícil. Entonces podemos ver el ejemplo de engrosar como encallecer o endurecer, o una capa que cubre el corazón. Esa es la idea, el cual le hace insensible. Dice el corazón, fíjense que el Señor no dice, el oído se le ha tapado. En otras palabras, no comienza con eso. ¿Comienza con qué? Con el corazón. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Entonces hay una conexión aquí. Por cuanto su corazón está endurecido, sus oídos están cerrados. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, ayúdenme, entiendan. Fíjense que no dice con la mente, con el cerebro, dice para que entiendan con el corazón. Esto está conectado a la misma parábola que se encuentra allí, al cuarto, el que oyó, entendió y llevó fruto, a 30, 60 y a 100. Luego dice, para que entiendan y se conviertan y yo los que los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, ¿cuál es la palabra que sigue? Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero nota la palabra desearon. Ellos andaban buscando, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que ellos escudriñaban a ver en qué persona el Espíritu de Cristo mostraba el Mesías. Cuando Pedro, Andrés, Natanael encontraron a Jesús, ¿saben por qué lo encontraron? Porque lo estaban buscando. Dice, hemos encontrado al Mesías. No fue que se le apareció Jesús y le dijo, yo soy el Mesías, y ellos dijeron, ok, ¿qué quieres? No, ellos lo estaban esperando porque la palabra de Dios la guardaron. Y cuando el Señor se mostró, le dice, creo que fue cuando Andrés fue donde Pedro le dijo, hemos hallado al Mesías. Al decir eso, ¿qué están diciendo? Que lo estaban buscando. Lógicamente, por lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no han guardado la palabra, sino que han hecho su judaísmo, el cual no fue la idea de la ley. Pero había gente como por ejemplo Simeón, esperaba, ¿qué decía el texto? La redención de Israel, esperaba, estaba allí. Entonces, la palabra hoy nos dice, para los que aman su venida a nosotros. Entonces, si la palabra no está en nosotros, ni amamos su venida, ni queremos hacer su voluntad, ni los reconoceremos como los reconocieron los discípulos el día que vuelva. Entonces, por esa razón, nuestro corazón debe estar totalmente inclinado a querer a Dios y no las cosas que Dios da. Porque lo que Dios da, hasta Satanás lo puede dar. Pero a Dios, Satanás no nos puede dar. Ni santidad, ni justicia, ni amor, ni fruto del Espíritu. Satanás no nos puede dar eso. Entonces debemos de anhelar a Dios para que podamos escuchar su voz. Fíjense lo que dice el 17, voy a retomar. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. En otras palabras, Jesús es Dios encarnado, el cual ellos esperaban y no lo vieron, y ellos lo tenían al frente y lo rechazaron, la mayoría. Escuchar la voz de Dios se hace posible cuando anhelamos de todo corazón agradar a Dios. En otras palabras, saber que hemos sido salvados y saber que vamos bien es que cada día debemos de crecer en el deseo de hacer lo que Dios dice en su palabra. Olvidando cada día las cosas de este mundo. Sí se puede comprar, viajar, trabajar, pero mi vida no es regida por las cosas de este mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo saber que le agrado a Dios? Cuando anhelo hacer su voluntad. Ahí está.
cuando quiero hacer su voluntad, por encima del sufrimiento, por encima de lo que Él no me da. ¿Sí han visto cristianos que dicen, yo servía a Dios, pero yo siempre le oraba que me diera, qué sé yo, un hijo, una casa, no sé, y me cansé de pedirle? Y yo pienso, ¿de verdad Dios envió a su Hijo para cumplir nuestras peticiones terrenales? Para nada. Y aquí es donde el deseo del corazón, hermanos, debemos de reconocer. Nuestro corazón es impulsivo, es dominante, manipulador, engañoso, egoísta, inmoral, obstinado, terco, inmundo. Y cuando nuestro corazón anhela otra cosa que no sea la voluntad de Dios, desafortunadamente, la voz de Dios se hace muda para nosotros. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír es importante, porque si la fe es producida por el oír, el rema y no el logos, significa que no es tomar un verso y obedecerlo, sino ser guiado por la voz y la palabra de Dios de manera personal. La Biblia, para no confundirlos, podemos decir que los mandamientos tienen dos categorías, por así decir. Tenemos los mandamientos generales, que son vivir en amor a Dios y en amor al prójimo, no matar, no robar, todo eso. Pero existe el mandamiento directo y personal, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado de Dios es personal. ¿A dónde se va a mudar usted? Eso es personal. El pastor no le puede decir eso. ¿Con quién se va a casar? ¿En qué área del ministerio servir? Esas son palabras que vienen de Dios directamente. Entonces aquí vemos que la definición de palabra es rema. Y esta palabra denota aquello que es hablado, lo que es expresado en palabras. Y luego en la tercera parte vamos a hablar cómo distinguir esa voz, ¿verdad? No lo voy a dejar sin saber eso. Otra definición de rema denota una orden directa y específica según la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted tiene una situación enfrente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos saben que cuando compartimos la palabra de Dios a alguien en particular, no siempre se hace de manera mecánica? Paso 1, paso 2, paso 3. Sino que Dios te va a dirigir a ti y a mí en cada situación de manera personal. Por eso a veces van a notar que vienen donde mí como pastor y me dicen, pastor, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Y yo le voy a decir, de verdad no sé. Yo te puedo decir lo básico de la Biblia, pero tú tienes que orar para que Dios te dirija a ti. La palabra dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y guiar significa la voz de Dios diciéndote en cada paso qué hacer. Para eso tenemos que crecer, lógicamente, en ese anhelo de hacer su voluntad. Voy a dejar la enseñanza hasta aquí porque hay una tercera parte, es mucha información, pero quiero repasar el tema que voy a usar para la próxima, la tercera parte. Santiago 1:19. Vamos a hacer un repasito y luego vamos a utilizar este mismo texto para la tercera parte de cómo escuchar la voz de Dios. Santiago 1:19. ¿Cuántos conocen al niño, verdad, impulsivo, que cuando ve juguete brinca, verdad? Ay, se manda corriendo en la tienda y se te pierde el niño en la tienda. ¿Y tú dónde estás, hijo, verdad, o hija? Bueno, así son nuestros deseos cuando ven algo que le agrada. Santiago 1:19. Antes de leer el texto, quiero que miren para acá, porque no quiero que vean el texto, para darle un contexto ilustrado. Los deseos del corazón, anteriormente leía de que son impulsivos, son dominantes, manipuladores, o sea, nos engañan a nosotros. Imagínense, el corazón que está aquí nos engaña a nosotros. Imagínense. Entonces, cuando usted ve algo carnal o terrenal que le agrada mucho, hay un impulso interno, el cual lo lleva a usted a querer o a tomar aquello, el cual usted y yo deseamos humanamente hablando. Entonces, cuando ese impulso sale, que usted lo detiene, eso produce un sufrimiento y una angustia interna, como cuando usted quiere hablar y le dicen, cállate. No sé si han sentido ese dolor, así como cuando le roban su voluntad, cuando le dicen, verdad, no tienes derecho a hablar. Y usted dice, pero ¿por qué? Si yo puedo decir lo que quiero. Eso produce un dolor interno y por eso muchas veces no tenemos dominio propio, por no sufrir el dolor. Entonces,
Repito, el impulso de hacer lo que tu corazón te pide produce un impulso muy fuerte. Y cuando usted se calma, usted mismo dice, no voy a decir nada, me voy a callar, usted va a sentir un dolor en su ser interno. ¿A cuántos le ha pasado eso? Me faltarían manos de pulpo, ¿verdad? Entonces, quiero que noten eso, porque así es como van a identificar que ese impulso no viene de Dios. Porque la palabra dice, la palabra de Dios o su sabiduría primeramente es pacífica, o sea, en paz. Al tomar una decisión, si usted ve un impulso en usted, Dios no está obrando allí. Entonces, ese deseo nosotros debemos de calmarlo, ¿verdad? Aplacarlo, para darle tiempo a meditar en la palabra y esperar que Dios nos diga qué hacer. ¿Me están copiando hasta ahí? Cuando leamos el verso lo van a entender mejor. Fíjense lo que dice el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La primera parte, oír, significa poner atención al Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en la tercera clase. En otras palabras, le debo dar el lugar a que Dios me diga qué hacer bíblicamente en ese momento. Y ahí es donde le estamos dando la oportunidad a Dios que nos hable. Pero fíjense que dice, primero comienza diciendo pronto para oír, o sea, dándole el primer lugar al escuchar. ¿La fe viene por dónde? Por el oír. Entonces, quiero decirle algo muy bonito, aunque esto duele mucho, pero es algo bonito. Pero el segundo paso, segundo, dice tardo para hablar. Ahora, ese tardo para hablar es lo que va al tercero, y tardo para airarse. La ira significa impulso del corazón. ¿Usted ha visto personas que usted quiere hablar y no lo deja? Pero permíteme, pero por favor, pero un minutito, solo dame un minutito. Ese es el impulso del corazón, que usted no puede calmar. Y te dice, no, pero cálmate, no, pero solamente permíteme 10 minutos nada más. Ese es el impulso del corazón. Muchos de nosotros fallamos, por eso la palabra nos habla de dominio propio. Cuando usted se calla queriendo hablar, usted se va a recordar de ese dolor. A eso se refiere el texto. Prontos para escuchar, aquí la palabra pronto es presto, disponible. Y luego dice, y tardo en hablar. O sea, no hables así, porque al hablar, la palabra dice que de la abundancia del corazón. Entonces, oigan bien, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos haciendo? Que le estamos dando lugar al corazón llenarse de la palabra en el primer paso, que es oír. Oír es abrir la boca para que Dios eche su palabra. Entonces, cuando Dios llene nuestro corazón y luego actuamos, saldrá de allí lo que es más abundante, el cual es su palabra. Aquí lo que estamos viendo es que usted y yo somos lo que le damos el lugar, si responder a mi carne o dejar que Dios me guíe en su palabra. ¿Entienden por qué es tan importante estudiar la Biblia? Para cuando Dios nos hable, saber identificar lo que es de la Biblia o no, o la palabra. Verso 20. Porque la ira del hombre no obra, ¿qué dice? La justicia de Dios. La ira está hablando en el impulso del corazón carnal. Dice, por lo cual, y eso es importante, desechando significa que en esa ira, oigan bien, van a poder discernir que lo que quieren decir no es de Dios. Y dice el texto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y luego dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y es la voz de Dios o del Espíritu. Eso lo vamos a explicar luego. Y luego dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí lo entendieron? Lo que no entendieron de eso lo vamos a ver en la tercera parte. Oramos. Padre, gracias por tu amable, Señor, bondad y tu palabra que nos enseña, Señor. Yo te pido que podamos irnos a nuestros hogares meditando en lo que hemos aprendido, Señor. Tu palabra es más que suficiente, tu gracia es más que suficiente, tu espíritu es más que suficiente. Si aquí hay personas que quizás con sus palabras han dicho que te quieren agradar, pero ha sido algo más para calmar la conciencia, o a lo mejor lo han dicho sin entendimiento, Señor. Yo te pido, Padre, que nos perdones. Pecamos contra ti al decir lo que no hacemos, Señor. Pecamos porque tu palabra dice que no seamos solamente oidores,
sino hacedores de tu palabra. Los que estamos aquí queremos venir con un corazón dispuesto, disponible, abierto, presto para ti, Señor. Y que cada día, Señor, podamos nosotros crecer en ese anhelo de ti, Señor. Aunque no tengamos más nada en esta vida, te tenemos a ti, Señor. Así como Pablo decía, tengo todo por basura y todo lo menosprecio por amor de Cristo. Así queremos nosotros también poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos el descanso del justo y que tu Espíritu Santo siga trayendo entendimiento en esto que hemos estudiado. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, mis hermanos.